Bueno, no se borran. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, a ver, en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, siempre se va a hablar de la venida del Señor. Desde Mateo hasta Apocalipsis siempre se habla de la venida del Señor, excepto Primera de Tesalonicenses 4:3 en adelante, donde Pablo es la única vez que habla del arrebatamiento. Después en todas sus demás cartas, Pablo, ¿qué es lo que va a hacer? Hablar de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo no contradice al Señor Jesús. Porque Pablo, como dice en Primera de Tesalonicenses, vamos a empezar ya con el tema. El Señor es quien se lleva la gloria y la honra siempre en lo que hacemos nosotros. Todo lo hacemos para la gloria y la honra del Señor del Señor. Esta cosa aquí quiero quitarlo. No sé cómo se quita. Ahí abajo, hoy ¿qué pasó? Aquí me aparece. No me aparece. Quiero borrar esta cosa de acá. Permítame un ratito, ¿sí? Bueno, no se borra. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, a ver, en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, siempre se va a hablar de la venida del Señor. Desde Mateo hasta Apocalipsis siempre se habla de la venida del Señor, excepto Primera de Tesalonicenses 4:3 en adelante, donde Pablo es la única vez que habla del arrebatamiento. Después en todas sus demás cartas, Pablo, ¿qué es lo que va a hacer? Hablar de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo no contradice al Señor Jesús. Porque Pablo, como dice en Primera de Tesalonicenses, por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor. Pablo dice, yo le voy a decir esto como enseñanza del Señor, como mensaje del Señor. Entonces Pablo no lo va a contradecir al Señor, sino que Pablo dice que el arrebatamiento es en la venida del Señor. Y vuelvo a decir, en todas sus demás cartas que Pablo escribe, habla de la venida del Señor. Y eso es lo que hoy día vamos a demostrar con la Biblia, que Pablo habla en todas sus demás cartas de la venida del Señor. Vamos a empezar ya. Por ejemplo, vamos a ver nosotros en Hechos 1, 9 al 11, donde se habla que el Señor vendrá y cómo será su venida. Cuando muchos dicen que habrá un rapto secreto, que solamente un grupo de personas lo verá y el resto no sabrá qué pasó. Y hoy en día esa herejía abunda en esta plataforma, abunda bastantes, diciendo que pronto el rapto, pronto el rapto, pronto el rapto. Pero en la Biblia en ninguna parte habla del rapto. En la Biblia sí habla de la venida del Señor. En la Biblia sí habla de la venida del Señor, pero vuelvo a repetir, en esta plataforma, en todas las redes sociales, abunda esa herejía, ese evangelio diferente de un rapto secreto. Y nosotros vamos a enseñar que no hay rapto secreto. Vamos a enseñar que la Biblia habla de la venida del Señor. Eso sí, eso sí. Entonces nosotros vamos a ver Hechos 1, 9 al 11, donde dice cómo va a ser la venida del Señor. Dice, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús estaba con sus discípulos. Jesús les dijo qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que predicar, enseñar. En Lucas le dice que tenían que ir y predicar en su nombre. Y todo eso, entonces él estaba con los discípulos, le enseñó todo lo que tenían que hacer. ¿Qué más dice? Y habiendo hecho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice que una nube le ocultó los ojos de los discípulos, que ya no lo vieron más. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos se quedaron mirando al cielo, cómo el Señor ascendía y cómo se perdió en la nube. Entonces, ¿qué es lo que más dice? Ya. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Eran dos ángeles. ¿Qué más dice? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ellos estaban mirando cómo el Señor Jesús subía al cielo. Entonces aquí se le pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús dice que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá su venida, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vieron ir al cielo? En una nube.
y así de esa misma forma vendrá. Por eso que vamos a hablar de la venida del Señor. Vendrá. No va a ser un evento secreto, un evento que algún grupo nomás sabrá, el resto no sabrá qué pasó. No va a ser de esa manera. No va a ser visible. Cuando el Señor venga, todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo va a ver. Ahora, en 1 Corintios 15:23 también se va a hablar de la venida del Señor. Hoy vamos a leer todos los pasajes donde se habla de la venida del Señor. Ahora, por ejemplo, este pasaje siempre lo lecturamos, pero para que vaya en la enseñanza, porque también lo vamos a subir, en 1 Corintios 15:23, allí también se va a hablar de la venida del Señor. Vamos a ver lo que dice. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Siempre se va a hablar de la venida del Señor, en su venida, porque Cristo habló de su venida. Cuando le preguntaron, Él le responde de su venida, no responde de un rapto secreto o un arrebatamiento y después su venida. Él responde de su venida. Entonces estamos viendo todos los pasajes donde el Señor habló de su venida y donde los apóstoles hablaron de su venida también. Entonces aquí dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida, en su venida. Ahí está hablando de la resurrección de lo debido, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir? Dice que ocurre en su venida. Ahora, vamos a ir a 1 de Tesalonicenses para ver dónde se habla, todos los pasajes que se habla de la venida del Señor. 1 de Tesalonicenses 2:19. Vamos a ver lo que dice. ¿Dónde está? Ya. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloriaré? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida. Mire, por eso que estamos hablando todos los pasajes donde se habla de la venida del Señor. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloriaré? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida. O sea, aquí dice Pablo que se va a gloriar de los hermanos que enseñó, que predicó en la venida del Señor. Todo es en la venida del Señor, claramente. Entonces, hay muchos pasajes que hablan de la venida del Señor. De la venida del Señor. Como vuelvo a repetir, Pablo no va a contradecir jamás al Señor Jesús. No lo va a contradecir jamás. Ahora, 1 de Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Mire, vuelve a hablar de la venida del Señor. No dice arrebatamiento o rapto, dice la venida del Señor. Por eso dice, para que sean afirmados vuestros corazones, o sea, cuando Cristo venga, nosotros nos afirmemos delante de Él. Claro que si le esperamos con gozo, con alegría, le esperamos una vida santa, recta, íntegra con Él. Vamos a afirmarnos, Él nos va a afirmar. No nos vamos a correr avergonzados de Él, como dice otro pasaje. Sino que lo que va a pasar, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Cuando Él venga, en santidad estaremos esperándole, como ahora lo estamos esperando, gozosos, alegres, y esperamos que Cristo venga pronto por nosotros. ¿Qué más dice? En la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Ahora, muchos están diciendo, o muchos toman este pasaje para decir que aquí habla de la segunda venida del Señor, pero que antes ya ocurrió el rapto. Pero eso no está diciendo el pasaje. El pasaje dice claramente, mire, suponiendo, porque muchos distorsionan este pasaje y dicen que ahí está hablando de la segunda venida que viene con la iglesia. Pero entendamos lo que dice el pasaje. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Si se supone que el Señor viene con su iglesia del cielo, que ya lo raptó antes, lo arrebató antes, entonces, de recién cuando venga, de recién lo va a afirmar sus corazones, de recién lo va a afirmar todo. No,
No tiene sentido eso. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando el Señor viene. Cuando Él viene va a ocurrir todo eso. Pero Él viene con sus ángeles. Por eso dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. ¿Con todos sus santos qué? Con todos sus santos ángeles vendrá el Señor. ¿Dónde lo dice? Un pasaje que siempre lo lecturamos, segunda de Tesalonicenses 1:7. Dice que vendrá con sus ángeles. También lo dice, por ejemplo, en Marcos 8:38, dice que el Señor vendrá con sus ángeles. ¿Dónde más lo dice? Lucas 9:26 dice que vendrá con sus ángeles. También lo dice Mateo 24:31, que el Señor viene con sus ángeles. Entonces el pasaje aquí es claro, no viene con su iglesia. Viene con sus ángeles a llevarnos, sí, eso sí. Pero muchos distorsionan este pasaje para decir que aquí el Señor viene con su iglesia, porque dice santos. Pero aquí ya estamos explicando que aquí el Señor viene con sus ángeles. Con sus ángeles, aquí no está viniendo su segunda venida, y que antes ocurrió el rapto, no está hablando de eso el pasaje, no. Está hablando de la venida del Señor. Roberto, buenas noches, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Ahora seguimos nosotros el pasaje también bien conocido que siempre lo lecturamos, donde también habla de la venida del Señor, primera de Tesalonicenses 4:15. Dice Pablo, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Todo va a ocurrir en la venida del Señor, que es después de la tribulación. Entonces el pasaje dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor. Todo va a ocurrir en la venida del Señor. Cuando Cristo venga, a nosotros nos premiará, a los malos los juzgará y al agua de fuego a nosotros nos llevará con Él. Todo ocurre en la venida del Señor. Ayer enseñamos que a Daniel se le dice en Daniel 12:13, le dice que él irá hasta el fin y en el fin de los días se levantará a recibir su heredad. Así como dice a los malos que la palabra les juzgará en el día final, también se le dice a Daniel que en el fin de los días se levantará a recibir su premio o su heredad, que es lo mismo. Todo es un solo evento, todo ocurre en la venida del Señor. Para que ya no nos dejemos engañar, si de repente, porque hoy en día están abundando un montón de falsos profetas, montón de falsos cristos, falsos ministros, montón. Es más, hoy día miraba aquí que uno decía que es el Padre de Dios. Mire, ese decía, yo soy el Padre de Dios, decía, qué terrible blasfemia. Como si Dios tuviese padre. Imagínese usted. Hoy en día ya qué cosas no se verán en esta plataforma. Y la gente como eso quieren escuchar, muchos lo miran, muchos lo siguen. Pero bueno, el Padre nos permite a nosotros seguir para adelante, sigamos para adelante. Ahora, en 5:23 también nos va a hablar de la venida del Señor. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Tenemos que estar en santidad, esperando y aguardando su venida. Y todo vuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardados del pecado, guardados de lo malo, ya no practicar malos pecados, malos pensamientos, ni siquiera estar mirando cosas malas, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces el pecado entra por los ojos. Cuando uno está mirando cosas malas, en la mente vienen pensamientos inicuos, pensamientos malos, pensamientos perversos. Nosotros para no tener eso, no tenemos que estar siendo partícipe de nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso Pablo dice que todo es lícito, pero que no todo te edifica. O sea que tú puedes hacer todo, pero ¿en qué te edifica eso? ¿En qué te acerca a Dios? No te acerca en nada a Dios. Lo que no te acerca a Dios, deséchalo, déjalo de lado. Que el mundo lo practique porque el mundo está bajo el poder maligno. Que ellos lo hagan lo que quieran. Nosotros no, porque somos templo de Dios y este templo tiene que ser santo, puro para el Señor, porque Él habita y mora en nosotros. Y también dice la palabra de Dios que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Si los ojos están alumbrando mal, ¿este cuerpo cómo estará? ¿Cómo estará este cuerpo? Lo que tengamos, nosotros utilicémoslos para algo bueno. Lo que Dios nos permite tener, utilicémoslo para gloria y honra del Señor.
porque siempre decimos que Dios nos está viendo en todo momento. De repente, como hermanos, decimos sí, esto, lo otro, pero después Dios nos está observando, nos ve todo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que el mismo Dios de paz santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mire, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. No dice para el rapto, no dice para el arrebatamiento, dice para la venida de nuestro Señor Jesús. Y vuelvo a repetir, no negamos el arrebatamiento. Sí creemos en el arrebatamiento, que será en la venida del Señor Jesús. Y estamos viendo varios pasajes donde se habla de la venida del Señor. Ahora, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1, donde también se habla de la venida del Señor. Estamos viendo lo que Pablo escribió, Dice, pero con respecto a la venida, mire, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, pero con respecto a la venida, dice que nuestra reunión será con Él en la venida, en su venida. El pasaje es claro, mire, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él, ¿cuándo será? En su venida, que vendrá con poder y gran gloria. En su venida. Estamos viendo pasajes donde se habla de la venida del Señor. Ahora vamos a ir al versículo 8. Dice, mire, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor desvivirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De su venida. Vuelvo a repetir, todo lo que vamos a leer en los pasajes habla de la venida del Señor. No habla de un rapto, no habla de un arrebatamiento, habla de la venida del Señor. Entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor desvivirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque la Biblia está hablando de la venida del Señor, no está hablando de un rapto secreto o un arrebatamiento pretribulación. Ahora, vamos a ir a Primera de Timoteo 6:14. Estamos viendo todos los pasajes donde se habla de la venida del Señor. Primera de Timoteo 6:14. Permítame así, por favor. Dice, permítame, se lo voy a leer en otra versión, acá una versión más clara. Acá está. 6:14. Dice, te pido que obedezcas todo lo que te he ordenado, para que nadie pueda acusarte de nada. Haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesús. Hasta que venga nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a leerlo en otra versión. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, que es su venida, de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay muchos pasajes donde se habla de la venida del Señor, de su venida. Y todo, vuelvo a repetir, todo ocurre en su venida. Cristo viene, juzga, premia a sus hijos y todo ocurre en su venida. Cristo lleva lo suyo y después todo es destruido. Todo es destruido. Entonces estamos viendo los pasajes que enseña de su venida, en la cual nos llevará el Señor, no antes. Porque muchos han sido engañados y creen que habrá un rapto secreto o un arrebatamiento pretribulación. Y vuelvo a repetir, eso no está en la Biblia en ninguna parte. En ninguna parte. Ahora, segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Su venida, mire, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor dará, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman o esperan su venida. Su venida. Entonces, en la Biblia encontramos un montón de pasajes que hablan de la venida del Señor, de su venida. Vuelvo y repito, todo ocurrirá en su venida, no antes, no antes. Entonces, vamos a explicar el pasaje. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. O sea, cuando Pablo ya iba a ser dividido, como dice el versículo para atrás, que él ya había peleado la carrera, había acabado y había guardado la fe. Y él que lo que esperaba, que el Señor venga. Los que están en los sepulcros están esperando que el Señor venga. Ellos se vivieron con la esperanza de que resucitarían cuando el Señor venga. Porque Pablo habla también de la resurrección de los vividos. O sea, él sabía que Cristo vendrá y él se levantará de la tumba. Entonces él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. O sea, aquel día, cuando venga, cuando él galardone, cuando él premia a los suyos. Eso ocurre en Apocalipsis 11:18. La entrega de galardones, séptima trompeta. ¿Qué más dice? En aquel día, y no solo a mí, o sea, no dice Pablo, no solamente a él, ¿qué más? Sino también a los que aman su venida. Y ahora, ¿quién estamos amando y quién deseamos que el Señor venga? Pronto, nosotros, iglesia. Los que estamos en santidad, apartados del pecado, apartados del sistema, nos negamos a sí mismos y estamos buscando al Señor. Y estamos viviendo y perseverando hasta su venida. Porque la Biblia habla de su venida. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver nosotros 4:8, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Tito 2:13. Tito 2:13. Estamos enseñando todos los pasajes donde se habla de la venida del Señor, donde Pablo habla de la venida del Señor. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, o sea, manifestación o venida gloriosa. Mire, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Porque cuando Él venga, dice que vendrá con poder y gran gloria. Para nosotros, sí. Pero para los malos viene en llama de fuego para darle retribución por no haber conocido a Dios ni obedecer su evangelio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aguardando la esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo pronto viene por nosotros, pronto viene por su iglesia, que lo que Él prometió lo va a cumplir. Pero que es necesario estar en santidad, que es necesario negarse a sí mismo y seguir para adelante confiando en Él, pase lo que pase, venga lo que venga, porque tenemos esperanza, que Él prometió volver y va a volver. Aguardando la esperanza bienaventurada, o sea que somos bienaventurados por esperar su venida, por anhelar, por desear su venida, somos bienaventurados. Y si sufrimos por la causa de Cristo, somos bienaventurados también. Y la manifestación o su venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dese cuenta, todos los pasajes que estamos lecturando hablan de su venida. Vuelvo y recalco, en la cual ocurrirá todo. Ahora vamos a ver Hebreos 9:28, un pasaje también muy conocido, donde también habla de la venida del Señor. Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El Señor fue ofrecido una sola vez en la cruz del Calvario. Por eso cuando Juan lo ve, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero de quién quita el pecado? De todos aquellos que le aceptan, que lo reciben y quieren vivir una vida santa delante de Él. A ellos se les quita su pecado o se les perdona su pecado. De los que no, pero quieren seguir pecando, quieren seguir haciendo lo malo, quieren seguir echándose cosas malas por la boca, adulterando, fornicando, cuántos pecados, de ellos el Señor no llevó su pecado. De ellos el Señor no lo perdonó su pecado.
sino de aquellos que nos dejamos todo eso. El Señor nos perdonó, nos transformó, nos renovó para gloria y honra de su santo nombre. Entonces el pasaje, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, de todos aquellos que lo han recibido, lo hemos recibido y estamos perseverando hasta el final. Nuestro pecado sí lo llevó, lo cargó en su cuerpo. Del resto que quiere vivir como mejor le place, de ellos no, de ellos no. ¿Y qué más dice? Y aparecerá por segunda vez, y aparecerá o vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez o vendrá por segunda vez. Por segunda vez. No dice más veces, vendrá por segunda vez. Y si dice que hay una segunda vez porque no hay más. Por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, los que están velando, los que estamos orando, vigilando en una vida íntegra para con Él. Viene a salvarnos a nosotros, porque como dijo mis hermanos, dicen mis hermanitos, que como realmente muchos son los llamados, pero pocos seremos los escogidos. Lo que perseveremos hasta el final. Porque miren, día a día, muchos de repente van a ir retrocediendo, muchos se van a ir rindiendo. Pero nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que perseverar. Hoy más que nunca está cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Y Él viene a salvar a los que le esperan, a los que aguardan su venida, a los que están orando, velando y llenando su vasija cada día de aceite. Viene por nosotros, no por lo demás, no por lo demás. Y después de que Cristo venga, lleve a su iglesia, todo es destruido. No quedará absolutamente nada. Así que para aquellos que han hecho creer que después de que el Señor venga, lleva a su iglesia, habrá otra oportunidad, una segunda oportunidad, eso no está en la Biblia en ninguna parte. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Ahora, Jacobo también va a hablar de la venida del Señor. Jacobo también va a hablar de la venida del Señor. Miren, ¿dónde está Jacobo? Ya 5, 7 y 8. Jacobo 5, 7 y 8. Donde va a hablar también Jacobo de la venida del Señor. 5, 7 y 8. A ver, dice, por tanto, hermanos, mira aquí, mire lo que nos dice la palabra de Dios, Gloria a Dios por eso. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Gloria a Dios. Mire cómo el Señor nos habla, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Gloria a Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Trabajen en la predicación con paciencia, porque todo le pertenece a Él. Nada es nuestro. Todo le pertenece a Él realmente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. ¿Qué más dice? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia la lluvia temprana y tardía. Ahora, ¿qué hace un sembrador? Un sembrador, por ejemplo, miren, yo cuando vine a Sierra pequeñito, ¿qué es lo que pasaba? Llovía, se llama la lluvia temprana, ¿no? Que llueve y después siembran, y para que ese fruto crezca, viene la lluvia tardía. O sea que ya después que ya llovió, se siembra y después llueve para que ese fruto crezca. Así igualmente la predicación que nosotros hacemos. Hoy predicamos, hoy sembramos y después el Señor da el crecimiento de todo eso. La lluvia temprana, la lluvia tardía. Bueno, leemos nuevamente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Mire, por todo que tengamos paciencia. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ya explicamos eso. ¿Qué más? Versículo 8 dice, miren, vuelta otra vez. Tened también vosotros paciencia. Gloria a Dios, gloria al Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mire, tened también vosotros paciencia, tengamos paciencia. Todo es de Dios, todo es por Él y para Él, nada de nuestro. Y afirmad vuestros corazones, preparémonos hasta que Cristo venga. Estemos listos, orando, velando, vigilando, porque no sabemos el día ni la hora que Él vendrá.
Tenemos que estar orando y velando siempre. Porque la venida del Señor se acerca. Ahora mire, si Jacobo dice que en sus días, él dice, la venida del Señor se acerca en sus días. ¿Cuánto más ahora, mis hermanos? Hoy más que nunca, la venida del Señor está pero cerquísima. Está cerquísima, cerquísima, ¿eh? Entonces, afirmémonos más y más en Él. Confiemos más y más en Él. Que nada nos detenga de buscar al Señor. Que nuestra comunión sea íntegra para con Él. Que delante de Él seamos transparentes. Porque a Él no le podemos ocultar nada, mis hermanos. Él lo sabe, lo conoce todo, Él lo ve todo. A Él no se le puede ocultar absolutamente nada. Muy bien. Permítame, por favor. Ahora, ¿dónde me quedé, Jacobo? ¿Verdad? Ahora vamos a ir a 2 de Pedro. Pedro también va a hablar de la venida del Señor. Ellos no hablan de un arrebatamiento, no hablan de un rapto, hablan de la venida del Señor. 2 de Pedro 1:16. Permítame, sí, por favor. 2 de Pedro 1:16. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder. Mire, el poder y la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dese cuenta, la Biblia habla de la venida del Señor. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús. La venida del Señor. Por eso que mire, vuelvo a recalcar, Pedro, Juan, Judas y Jacobo estuvieron con el Señor Jesús. ¿Y qué quisieron ellos hablar desde la boca del Señor? Quisieron hablar de su venida. Es por eso que ellos plasman la venida del Señor. Jacobo, Pedro y Juan y Judas, que escriben cartas, ellos hablan de la venida del Señor. No hablan de un arrebatamiento o de un rapto secreto, mucho peor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y claro, los apóstoles, Pedro, ellos vio al Señor Jesús, lo vio cuando se transfiguró, lo vio cuando ascendió al cielo, Él vio todo eso. Nosotros creemos por fe eso que va a ocurrir, que Él vendrá por nosotros. Por fe creemos eso, que Él vendrá pronto por nosotros. Creemos porque está en la palabra, no por cuentos, no por fábulas, no porque alguien nos haya contado. Creemos, no, sino porque está en la Biblia. Y la fe es la que nos mueve a creer más y más en Él. Ahora, 3:12 del mismo libro. 3:12 del mismo libro, de 2 de Pedro 3:12. Dice, miren, vuelta aquí ese pasaje también que siempre lo leemos. Dice, esperando y apresurándonos, o sea que tenemos que estar preparados, anhelando y deseando que Cristo venga pronto, apresurándonos, o sea, deseosos que Él venga. Y la iglesia de Dios desea y anhela que Él venga pronto. No queremos estar más en este mundo. ¿Este mundo para qué? Si este mundo todo va a ser destruido. Anhelamos que Cristo venga pronto por nosotros, que venga pronto por su iglesia. ¿Qué más dice? Para la venida, miren, del día de Dios, para la venida del día de Dios. ¿Te das cuenta? En la cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dese cuenta, sé que la Biblia por todo lado nos habla de la venida del Señor, de la venida del Señor. Ahora está hablando Pedro, ¿no? Ahora vamos a ver Juan. ¿Qué es lo que dice Juan? También habla de la venida del Señor. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. 2:28. Dice, y ahora hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Él, en el Señor Jesús, en su doctrina, en su palabra, en su verdad. Y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste o para que cuando venga, tengamos confianza para que en su venida, dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dese cuenta. Vuelvo y recalco, porque ellos escucharon hablar de la boca del Señor, de su venida. Entonces dice, y ahora hijitos, permaneced en Él,
para que cuando se manifieste, para que cuando venga tengamos confianza, nos afirmemos para que cuando Él venga, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Estamos leyendo los pasajes donde habla de su venida, Muy bien. Ahora vamos a ir a Judas 1:14, a Judas 1:14. Permítame, si por favor, Judas 1:14. Bueno, es el único capítulo que tienen, ¿verdad? Miren, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor. O sea que Enoc vio eso, cómo el Señor vendría, ¿no? Dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿De qué? De ángeles. Porque en Enoc, en el capítulo 1, versículo 6 o 9, si no me estoy equivocando, dicen que el Señor viene con sus ángeles, vendrá con sus ángeles. Entonces se cumple, mire, de eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Todo habla de la venida del Señor, todo habla de la venida del Señor. Dice el caballero Jesús Cristo, hoy se fue tu comentario, y ha retornado cuando tu corazón te lo indique, busca la fe va. Ay, ¿cómo es eso? Ahora el Señor sí habita y mora en nosotros, sí, pero Él prometió volver por segunda vez, y que será visible. Todo ojo lo verá, vendrá la nube del cielo, y los que están en la tumba se levantarán. Eso no ha ocurrido todavía, eso todavía no ha pasado. Ahora, en el Evangelio según San Juan 14:3, donde también habla de la venida del Señor, dice que Él vendrá. San Juan 14:3, vamos desde el 1. No se turbe vuestro corazón, no se preocupen, no se entristezcan. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sé que ahora hay muchas, mire, la Nueva Jerusalén celestial, donde dice que habrá calles de oro, mar de cristal. Imagínese usted, mi hermano, qué hermoso. Por eso que, mis hermanos, perseveremos, no nos rindamos, no volvamos atrás. Pidamos al Señor que nos mantenga siempre firmes, confiando en Él. Y dice su palabra que si estamos en sus manos, nadie va a arrebatarnos. Porque lo que nos espera es algo incorruptible, algo maravilloso, algo que de repente no lo merecemos, pero que por su misericordia nos lo dará si perseveramos firmemente hasta el final. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que dice el Señor: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré, o sea, su venida, ¿no? Vendré otra vez, no dice otras veces, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces todo el Nuevo Testamento es cuando más se habla de la venida del Señor, no del arrebatamiento, no del rapto secreto. Solamente Pablo habla del arrebatamiento y lo hace en Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Pero resulta que Pablo dice que el arrebatamiento es en la venida del Señor. Y aquí nosotros le estamos dando Biblia, Ahora, Mateo 16:27 también dice, vamos a leer lo que dice Mateo 16:27. Por eso que estamos enseñando que todo ocurre en la venida del Señor y que es su única segunda venida que falta. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá, su venida, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá, o sea, su venida vendrá
en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, o con sus ángeles, dice que viene con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Dice que Él viene con sus ángeles y pagará cada uno conforme a sus obras. Por eso que usted no va a encontrar un pasaje en la Biblia que diga que el Señor Jesús viene, lleva a su iglesia y arriba se lo premia. Usted no va a encontrar ningún pasaje que diga eso. No va a encontrar ni un solo pasaje que diga yo vengo, se lo llevo y arriba se los premio. No hay ni un solo pasaje. Porque la entrega de galardones no es en el cielo, es aquí en la tierra. En la séptima trompeta, Apocalipsis 11:18. Por eso que en Apocalipsis 22:12, el que dice Cristo, he aquí yo vengo, o sea, su venida, he aquí yo vengo pronto, dice. Y mi galardón conmigo, o sea, que Él viene con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Vuelvo y repito, si alguien tiene un pasaje que dice que la entrega de galardones es en el cielo, bueno, escríbamelo, lo voy a leer. A ver si dice que el Señor viene y arriba se lo premiará. No hay ni un solo pasaje que diga eso. No hay ni un solo pasaje. Por lo contrario, dice que Él viene con su galardón y premiará o pagará. Muy bien, ahora vamos a leer 24:27. Mateo 24:27, donde dice también que vendrá. ¿Cómo será su venida? No, o sea, va a ser rápida. No va a ser como hoy muchos dicen que hay falsos, hay cristos, que no lo son, son falsos cristos, que el Señor nos avisó que vendrían. Porque como el relámpago, o sea que vendrá rápidamente, lo veremos en las nubes, arriba lo veremos. No es que va a venir a esta tierra lleno de pecado y de maldad, nada de eso. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Estamos lecturando los pasajes donde se habla de la venida del Señor. Y hay un montón de pasajes que habla de la venida del Señor. No habla de un rapto secreto o un arrebatamiento pretribulación. Deja de torcer la escritura, dice Freddy Villanueva. A ver, ya termino, Freddy Villanueva. A ver si subes. Vamos a hacer un mini debate, ¿te parece? Hagamos un mini debate, mira, con exposición. Tú expones, yo expongo. Tú refutas, yo refuto y preguntas, ¿te parece? Ya me falta poco para que puedas subir y hacer un debate si tú quieres y deseas. Si tú quieres y deseas. Entonces Mateo 24:30 también dice que Él vendrá. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, o sea, su venida, viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Dice que vendrá, siempre vendrá. Ahora, Marcos 8:38 también dice exactamente lo mismo. Marcos 8:38, vamos a leer lo que dice. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, con sus santos ángeles. Dese cuenta. Ya termino, Freddy, un ratito, ya culmino, me faltan unos pasajes nada más. 16:26. Ah, no, hay Lucas 21:27, perdón, es Lucas 21:27. Lucas 21:27. ¿Dónde está? Acá está. Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Lucas 9:26, ya culmino un ratito, permíteme. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre con los santos ángeles. Mire que la Biblia dice un montón de personas que viene con sus ángeles, que no viene solo, que no viene solo. Bueno, ya eso es todo. Entonces, mis hermanos, ya aquí culminamos con lo que enseñamos que todo ocurre en la venida del Señor, que no hay un rapto secreto, que no